¡Quieto, Miguel! ¿Te podés estar quieto un momento?, gritaba la tía Adelma, y cuando lo tenía al alcance de la mano le pegaba algún coscorrón en la cabeza o le tiraba de las orejas. Parece que tuvieras el baile de San Vito. Susana, la mamá de Miguel y hermana de la tía Adelma, que era una santa, negaba con la cabeza y parecía sufrir más que su hijo, aunque, que Miguel recuerde, jamás le pidió a la tía que no hiciera o dijera lo que hacía y decía. Promediando los 70, cuando Miguel tenía 11 años, le había dado por el fútbol. Como a los 7 por los autos de goma Duravit, a los 8 por las cupés a fricción Gorgo, a los 9 por la carrera de caballos Costa Azul y a los 10 por el cerebro mágico. El ídolo de Miguel era Agustín Mario Cejas, y todas las tardes en Belgrano, entre O'Higgins y Anatole France, corazón de Sarandí, con el portón del corralón de materiales de Don Parrota como arco, Miguel volaba de pilar a pilar como una réplica endiablada de Agustín Mario Cejas, buzo negro con el escudo de la academia sobre el corazón, pantaloncitos y medias negras, rodilleras elásticas y un par de botines Fulbencito comprados en Rubén Sport a metros del viaducto. Los tapones de los botines a veces lo hacían resbalar sobre los adoquines que cruzaban la vereda rumbo a las sombras del corralón. Miguel no soportaba dejar de verse parecido a Cejas. Como se estilaba en aquella época, los más chicos del barrio andaban por un lado y los mayores por otro. Entre los pibes que se anotaban en todas estaba el Rusito, que tendría 12 o 13. Su edad siempre fue algo difícil de precisar. Como casi no hablaba ni iba a la escuela, no había modo de deducirla. A Miguel, el Rusito, lo volvía loco. Se le paraba al lado del arco, no lo dejaba ver y casi siempre lo vacunaba, a veces con cifras humillantes. Miguel le tiraba golpes de puntina en los tobillos, se lo llevaba por delante, pero el otro nada. Parecía que el corazón le latía más despacio que al resto. Se movía como en cámara lenta, no festejaba los goles, y en sus ojos casi amarillos, del amarillo de las hojas de un libro inmemorial, fulguraba la más grande de las incertidumbres sobre su verdadera edad. Como si fuera poco con el misterio de su edad, siempre tenía una idea propia sobre todas las cosas. Cuando a Miguel le dio por los autos Duravit, su obsesión era que rodaran lo más rápido posible. El Rusito no los tocaba, los miraba de lejos, hasta que una tarde pidió una pick-up Ford roja con los vidrios plateados, y al día siguiente devolvió un bólido. Le había limado los ejes, añadido plastilina a algunos sectores de la carrocería hueca, pegado unos pedacitos de plomo en las ruedas delanteras. La cuestión es que el Duravit volaba. Lo mismo hizo con una Ferrari Gorgo a fricción. Miguel quería que llegara lo más lejos posible, pero sus esfuerzos se limitaban a frotarla maníacamente contra el piso hasta sacarle chispas. No se sabe cómo el Rusito duplicó la máxima distancia que había logrado Miguel con un envión casi displicente de su mano izquierda, porque él era zurdo como don Juan Manuel de Rosas, una de las pocas frases que solía repetir. Con la carrera de caballos Costa Azul, que era una pista de hule sujetada por un alambre a una base con manivela, pista sobre la que se colocaban caballitos de plomo que vibraban cuando se hacía girar la manija y se adelantaban los unos a los otros hasta el emocionante cruce del disco, pasaba algo parecido. El Rusito parecía saber qué caballo ganaría y les curvaba delicadamente las patas flexibles como si los acariciara para que le dieran el triunfo. El caso del cerebro mágico era el más inexplicable. Se trataba de un acertijo con una bombita, pilas y dos terminales que al hacer contacto sobre un circuito de papel metálico la encendían. Sobre el circuito se colocaban planchas de papel con casilleros que contenían preguntas y respuestas. Se apoyaba un terminal sobre una pregunta y si el otro terminal daba con la respuesta correcta, la bombita se encendía. El Rusito se quedó mirando a los pibes jugar casi un mes. De un día para el otro empezó a responder correctamente a todas las preguntas. La bombita, cada vez que él apoyaba los dos extremos, resplandecía de gratitud. Y eso que no iba a la escuela.
A la tía Adelma, por alguna razón el Rusito no le gustaba, pero siempre se lo ponía como ejemplo a Miguel por su carácter reposado y paciente. Cuando en el barrio se pusieron de moda los penales, Miguel encontró una nueva afición. Resulta que en la última fecha del Metropolitano de ese año, el 27 de julio, Racing recibió a Independiente. Ganaba Racing 1-0 y a los 21 minutos hubo un penal para Independiente. Aníbal Tarabini tuvo que patearlo 3 veces porque Cejas se adelantaba siempre. El árbitro Humberto de la Casa primero advirtió al arquero, luego lo amonestó sin tarjeta porque todavía no se usaban, y luego convalidó el gol porque si no beneficiaba al bando infractor. Independiente ganó 3-2 con un gol de Yazalde faltando 9 minutos y fue campeón porque marcó un gol más que River. A Miguel lo único que le interesó fue que Cejas había atajado 2 penales. Entonces empezó a practicarlos con un ritmo de arma automática. Enfrente del corralón de Don Parrota vivían las hermanas Elvira y Cunina. Cunina, la menor, era cejijunta y tenía mucho vello en los brazos. Elvira, en cambio, hacía suspirar a todo el barrio. Tendría 16 años y caminaba lánguida y aérea, con los ojos soñolientos, el pelo negro de gitana arañándole la espalda casi hasta la cintura y las puntas acariciándole las caderas descaradamente. A veces las dos se paraban en la puerta de la casa. Entonces Miguel se hacía patear penal tras penal mirando a Elvira. El único que no suspiraba por ella era el Rusito, que además se negaba a patearle penales a Miguel. Sí, se negaba, no quería patearle penales. Todo transcurrió de esa manera hasta que un día desapareció la Cunina y quien comenzó a compartir el umbral y el zaguán con Elvira fue Marcos Conigliaro. Nada menos que Marcos Conigliaro, el 9 de Estudiantes de La Plata, que un par de años antes le había dado la victoria a su equipo en la Bombonera contra el Manchester United. El pincha más tarde empató 1-1 en Old Trafford y salió campeón del mundo. Conigliaro, el mismo que había jugado en Independiente a comienzos de los 60, junto a Miguel Ángel Santoro, Osvaldo Mura, Raúl Bernao y Néstor Rambert, ahora estaba en Sarandí, frente a ellos. Sí, era Conigliaro. Pasada la fascinación inicial, los pibes empezaron a hacerle la guerra. Conigliaro tendría 24, 25 años y en aquella época esa diferencia de edad con Elvira lo transformaba en un ladrón de cuna, por más evidente que fuera que ella no cabía en ninguna cuna y que era mucho más fácil imaginarla sobre un blando lecho con palio, cortinas y todo, como de hecho se le imaginaba a Miguel a sus 11 años. Que era un tronco, que se vestía mal, que era chueco, de todo le decían, mordiendo los dientes. Incluso uno de los pibes lo incluyó en el grupo de los 2 extremistas pincharratas que el 22 de octubre de 1969 jugaron en Buenos Aires la segunda final intercontinental contra el Milan. En Italia, Estudiantes había perdido 3-0 y aunque aquel día ganó 2-1, la copa se la llevó el Milan por diferencia de gol. Poletti, el arquero argentino, no se conformó con escupir repetidamente el rostro de Pierino Prati, sino que luego de que terminara el partido se ocupó de la humanidad completa del zaguero Giovanni Lodetti. Ramón Aguirre Suárez, un defensor tucumano que había mixturado los elementos del fútbol con algunos ingredientes del judo, como palancas y estrangulaciones varias, también hizo de las suyas. El dictador de entonces, Onganía, célebre por su celo en cuanto a fair play, mandó a todos derecho al penal de Devoto por 30 días. A todos menos a Conigliaro. Un día al Rusito se le ocurrió que Conigliaro tenía que patearle un penal a Miguel y que él mismo estaba dispuesto a pedírselo. Cuando el crack estacionó su auto a metros de la casa de Elvira, el Rusito lo encaró y lo hizo cruzar la calle empujándolo y hablándole al oído. Conigliaro se reía y cuando Miguel le tiró la pelota, una Telstar de 32 hexágonos blancos y negros, como la que se había usado en el Mundial de México 70, al que no clasificamos porque ya nos preparábamos para ser campeones en el del 86, la puso sobre el empedrado y tomó 2 pasos de carrera. Entre tanto el Rusito se había acercado a Miguel y le musitó:
Va a tu derecha a media altura. Miguel le tiró un puntinazo en los tobillos como hacía cuando se le ponía delante para martirizarlo a goles y miró la vereda de enfrente donde Elvira contemplaba la escena con aquellos ojos aciagos que eran como banderas a media asta. Pateó Conigliaro. Voló Miguel hacia su derecha, su costado más incómodo, porque al igual que el rusito, Miguel era zurdo y le atajó el penal sin retener, entre el griterío de los pibes que lo abrazaban, las risas de Conigliaro que pedía revancha y el dolor del golpe que se había pegado en el codo. Atinó a ver el umbral de su desvelo donde el rusito, con una seriedad de pompa fúnebre, conversaba con Elvira, que se reía como nunca antes Miguel la había visto reírse. A la semana todos se dieron cuenta de que Conigliaro ya no iba por Sarandí, que al rusito se lo había tragado la tierra, y que ni Elvira ni la cunina aparecían por la puerta de la casa. A los pocos meses Miguel se mudó a Palermo, cambió de gustos y de actividades, sin curarse nunca del baile de San Vito. La tía Adelma redujo las protestas, los coscorrones y las tiradas de oreja. Susana siguió siendo una santa y amigos nuevos reemplazaron a los que habían quedado atrás. Volvió apenas un par de veces al barrio. A comienzos de los 80 ya se había recibido de profesor de educación física, estudiaba arquitectura, se había comprado una bicicleta inglesa de carrera, con el cuadro Carlton y los cambios Raleigh se entrenaba para un pentatlón. Y caminaba por la calle Corrientes pensando en ir al pub El Corralón, donde actuaban Federico Peralta, Ramos, Omar Chaván, Andrés Calamaro, Miguel Zabaleta y Pipo Chipolati. Casi se la lleva por delante, pero aunque ella estaba de espalda, o precisamente por eso, se dio cuenta inmediatamente de que era Elvira. Habían pasado 10 años. La acompañaba un tipo apenas más bajo que ella, trajeado y con el pelo finito y enrulado. Miguel no resistió la tentación de cruzar al menos algunas palabras con ella. «Elvira», le dijo, «vos sos Elvira, ¿no?» Y Elvira lo miró. «Sí, ¿y vos quién sos?» Miguel se atropelló en explicaciones, datos, el corralón de Don Parrota, el viaducto, Belgrano entre O'Higgins y Anatole France. Justo cuando iba a nombrar a Conigliaro se le ocurrió mirar al acompañante. Era el rusito. Estaba más gordo, pero también un poco más alto, embutido dentro de un traje oscuro con rayas claras, con el pelo ralo e igual de callado. «Te presento a mi marido», dijo Elvira. Como dicen que le sucede a los agonizantes en un segundo, a Miguel se le vinieron a la cabeza añicos de imágenes. Los ojos amarillos de papel de libro viejo del rusito, mientras le hablaba al oído a Conigliaro, el consejo sobre la dirección del penal, la carcajada de Elvira, esa que nunca volvería a ver. En ese instante reapareció el baile de San Vito y Miguel se despidió de ambos con grandes muestras de afecto, preguntando «¿Cuándo nos vemos?», pero sin pedir teléfono ni dirección. Sí, a la noche iba a ir al Corralón, iba a llamar a un compañero de la facultad para que lo acompañara a pasar por una casa de deportes para buscar unas muñequeras, a comprarse el gráfico y la revista Racing, a sacar entradas para ver Cajemuya, la película de Kurosawa, a comer unas porciones de pizza en las cuartetas y averiguar cuál era el recital de Virus y millones de cosas más.